Mi nombre es Raúl y me dedico a hacer exploraciones en cuevas. No soy un profesional ni me jacto serlo, ya que desde que encontré aquella aterradora cinta, mi perspectiva de los espacios liminales, maldiciones y backrooms ha cambiado por completo. Encontré una espeluznante cinta la cual me mostró una realidad alterna que pocos han logrado ver. Mi afición por la espeleología comenzó como un escape de la rutina, una manera de desconectarme del ruido del mundo moderno para sumergirme en el silencio absoluto de la Tierra. No soy un experto, ni un geólogo, ni un profesional que busca fama o reconocimiento, como anteriormente lo he dicho. Solo soy alguien que disfruta del misterio que guardan las cavidades ocultas de la naturaleza. Sin embargo, aquel día, la cueva que elegí para explorar me regalaría una sorpresa que alimentaría mi más mórbida curiosidad y además me traumaría de por vida. Mientras me adentraba en una ramificación inexplorada, lejos de las rutas turísticas y marcadas, mi pie golpeó con algo que no debería estar allí. Un objeto rectangular, enterrado bajo décadas de polvo y algunas piedras. Era una cinta VHS. Al recogerla, el plástico se sentía extraño, como si hubiera absorbido una temperatura antinatural. Una especie de frío constante que se filtró por mis guantes y llegó hasta mis huesos. Estaba cubierta de una mugre que parecía haberse fundido con el metal. La llevé a casa con la intención de satisfacer mi curiosidad, sin pensar en las consecuencias. Al llegar, puse la cinta en mi vieja reproductora de VHS, un aparato que solo mantenía por nostalgia. La imagen al encenderse era un desastre de estática y rayas horizontales, producto del deterioro y el tiempo. Mis expectativas francamente eran nulas. Pensé que quizás sería la grabación de alguna fiesta olvidada o un video casero sin importancia. Sin embargo, la curiosidad era completamente una intriga. Pero al darle al botón de reproducir, lo que vi me obligó a sentarme en el borde de mi silla. Comenzó como una exploración convencional. Alguien filmando el interior de una cueva, muy similar a la que yo había visitado horas antes. Cavidades enormes y pasajes silenciosos dentro de la inmensidad de ese lugar. Tal explorador debió llegar a lugares insólitos, pues la actual ruta parecía más corta y menos impresionante. O al menos eso pensé. Había bifurcaciones que claramente llevaban a lugares desconocidos y al parecer uno llamó la atención de nuestro protagonista. El explorador se movía con torpeza. Su linterna oscilando contra las paredes de roca dotaba el ambiente de una presión casi enfermiza y creando rostros entre destellos y sombras propias del lugar. De solo imaginar que antes las lámparas eran alimentadas por enormes baterías de tipo D, sin considerar que las actuales son más duraderas y recargables, no hacía sino respetar aún más a ese explorador. Pero entonces la realidad se rompió. Sin previo aviso, sin una edición consciente, ocurrió un corte abrupto, una transición que desafiaba toda lógica técnica de los años 90. En un parpadeo el explorador ya no estaba en la cueva. Habían cambiado de lugar, situándose en un entorno que en ese momento no pude clasificar. Lo que vi después me dejó sin aliento, sumido en una confusión que pronto se transformó en terror. La cámara ahora enfocaba una serie de pasillos oscuros, pero con un matiz perturbadoramente amarillento, como si el color mismo de la realidad estuviera oxidándose. Parecía una mezcla imposible de un hospital abandonado y un pasillo de oficinas corporativas de baja categoría. Había paredes que se veían pulcras, asépticas, casi estériles, pero a escasos metros, el entorno se transformaba en superficies acolchadas, como las de un psiquiátrico de alta seguridad, con parches de humedad y moho que sugerían un abandono de décadas. La grabación mostraba una fecha en la esquina inferior, 20 de mayo de 1991. Ese dato me golpeó como un mazazo. No existía forma ni posibilidad técnica de que alguien en ese año hubiera fabricado un escenario tan complejo, tan vasto y tan verosímil. El sonido de la cinta era otro horror en sí mismo. Un zumbido eléctrico constante, un siseo de baja frecuencia que parecía vibrar en mi propio cráneo, acompañado por el quejido audible y desesperado del explorador.
Se le escuchaba respirar con dificultad, casi sollozando, y en un momento su voz se hizo clara entre la estática. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar?, sentenció el explorador. La desesperación en su tono era palpable. Era el miedo de alguien que sabía que las reglas del mundo que conocía ya no aplicaban allí. Durante 5 minutos lo vi deambular por ese laberinto infinito de pasillos desolados. Cada esquina que doblaba revelaba más de lo mismo. Más moqueta vieja, más paredes amarillentas, más zumbido eléctrico. Yo estaba ahí sentado viendo cómo la cordura de ese hombre se desmoronaba en tiempo real. No era una película de estudiantes, no era una broma. Era un documento, un registro de alguien que había caído literalmente a través de las costuras del mundo, atrapado en una dimensión que se alimentaba de su miedo. El clímax de esta pesadilla fue tan rápido que casi lo pierdo. El explorador, claramente perturbado por algo que sus oídos captaban pero que el micrófono de la cámara apenas lograba filtrar, giró violentamente hacia atrás. Fue un movimiento de pánico puro. En ese instante detuve la cinta. Tuve que pausar meticulosamente fotograma a fotograma para entender lo que había provocado tal reacción. Lo que vi en ese último frame me dejó helado. Una criatura humanoide de aproximadamente 3 metros de altura, con una piel grisácea que parecía hecha de cemento o cuero viejo. Tenía una cabeza normalmente grande, desproporcionada para su cuerpo esquelético, y unos ojos redondos, diminutos y carentes de cualquier rastro de párpados o humanidad, que veían fijamente a través de la lente. Su boca era una grieta inmensa, una cavidad que parecía no tener fin. Sus extremidades eran grotescamente largas, con brazos que se arrastraban por el suelo y manos terminadas en garras, que se flexionaban con intenciones depredadoras. Al reanudar la reproducción, el caos se desató. La cámara comenzó a moverse violentamente, sacudiéndose de un lado a otro. Los gritos del explorador se volvieron desgarradores, entrecortados, llenos de un dolor que no puedo describir con palabras. La criatura emitía unos chirridos guturales que se hacían más y más fuertes, resonando no solo en la cinta, sino en las paredes de mi propia casa. El hombre gritaba, tropezaba, y la cámara se enfocaba en la oscuridad del pasillo antes de volverse a girar. Finalmente, hubo un último grito, un sonido seco de impacto, y la grabación se cortó de forma abrupta, dejándome sumido en un silencio que se sintió como una presencia física en mi habitación. Apagué la televisión, pero la imagen de esos ojos sin párpados se quedó grabada en mi retina. Una marca imborrable de que hay cosas allá afuera, o mejor dicho, aquí adentro, que no deberían ser vistas por los ojos humanos. Después de aquel día mi vida cambió. Regresé a la cueva obsesionado con la idea de encontrar el equipo del explorador, quizás su cuerpo o alguna pista que validara mi cordura. Pero no había nada, solo polvo, piedras y derivaciones de la cueva que, en mi estado de shock, decidí que era mejor no explorar jamás. Investigué, busqué en archivos de personas desaparecidas entre 1990 y 1991, pero no encontré nada. Era como si ese hombre nunca hubiera existido. He tratado de demostrar la cinta a otros, pero la respuesta es siempre la misma. Es inteligencia artificial. Es un montaje. Entiendo por qué lo dicen. Vivimos en una era donde la tecnología puede crear cualquier pesadilla, y prefieren creer que es una mentira antes que aceptar la posibilidad de que esa realidad, esa pesadilla amarillenta, sea real. He decidido dejar de mostrarla. Algunas cosas no necesitan ser validadas por los demás para ser ciertas. A veces, en mis noches de insomnio, me pregunto si el explorador logró salir, o si simplemente se convirtió en parte de ese laberinto. Una nota al pie de página en la historia de los espacios liminales. Ojalá su tormento haya terminado. Ojalá esté en un lugar mejor. Pero el misterio de por qué dejó la cinta ahí, en una cueva olvidada de nuestro mundo, es una pregunta que jamás podré resolver. Quizás fue un mensaje, quizás fue un error,
O quizás fue una advertencia. Ahora, cuando entro en una cueva o camino por un pasillo demasiado largo y silencioso, no puedo evitar sentir un escalofrío. Sé que hay detrás de las paredes. Sé lo que espera en la oscuridad del 20 de mayo de 1991. Y mientras la cinta descansa en mi caja fuerte, guardo el secreto de lo que realmente existe cuando la realidad decide dejarnos entrar a donde no pertenecemos. No busquen lo que no pueden entender. Hay archivos que es mejor que sigan perdidos para siempre.